El 9 lo voy a tocar, pero creo que si la voluntad de Dios está, para el próximo jueves vamos a tener una enseñanza solamente en ese versículo, pero me gustaría añadirlo hoy a esta enseñanza. Del capítulo 12, del verso 3 al 9, vamos a tener esa enseñanza en esta hermosa noche. Soberano Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Si alguien no tenga Biblia, compartan con él, ayuden a los niños a que tengan su cita bíblica. Alaba al Señor, alaba al Señor. Gloriamos a Dios. Gracias, Dios amado. Romanos capítulo 12, del verso 3 al 9. Alabado sea Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. Bendito Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y en reverencia de su Santo Espíritu. Y dice el verso 3: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reprende con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Oremos. Amantísimo Jesús, que mora en eterna gracia, Padre bendito, ante su presencia traigo a este pueblo en este momento, mi amado Señor, para que sea usted, Padre bendito, que le hable, que sea usted quien hable a nuestros corazones en esta hora, Padre bendito. En esta hora, Padre Santo, le pido su Santo Espíritu en el nombre de Jesús que tenga piedad de nosotros y que despierte nuestros corazones a escuchar esta palabra, mi amado Señor, la cual, Padre bendito, forma parte de la doctrina esencial del cristianismo en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Abra nuestro entendimiento, amado Dios, se lo suplico por su Santo Espíritu. Se lo imploro, amado Dios, despierte el corazón desde el más adulto hasta el más joven, Padre, en esta iglesia. Despierte los corazones de los niños en este momento, mi amado Señor, para que su palabra sea implantada en ellos. Despierte el corazón de la iglesia, de damas, caballeros, de jóvenes en general. Despierte nuestros corazones para que su palabra sea implantada en nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús se lo pido, mi amado Padre. Se lo pido por su misericordia, se lo pido por su gracia, se lo pido por la riqueza abundante que se nos fue dada en la cruz del Calvario, mi Dios amado. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús se lo suplico, le pido. Despierte el corazón de los amigos, Padre bendito, aquellos que están escuchando a través de las redes sociales y los que estarán presentes aquí, mi amado Señor. Despierte el corazón para que cada uno de aquellos que no se encuentre identificado con esta verdad corra, que en su interior despierte ese fuego, esa necesidad de encontrarse con usted, mi Jesús, para alcanzar el oportuno socorro y la redención de su alma. Amantísimo Dios, en el nombre de Cristo Jesús le pido estas cosas, Padre Santo, para la gloria y la honra suya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Mis amados hermanos, desde que empezamos a estudiar de los deberes cristianos, les he traído dos enseñanzas basadas solamente en el primer versículo y en el segundo versículo de este capítulo 12. Es bastante maravilloso para mí tener una mente bastante comprensiva a lo que me está enseñando estos textos, porque todos los pasajes anteriores, mis amados hermanos,
Desde el primer verso de Romanos hasta el capítulo 11, nosotros hemos encontrado ahí de cómo Dios ha trabajado en el corazón de nosotros, cómo Él nos ha dejado ver nuestra naturaleza humana, cómo Él se ha expresado, se ha revelado a nosotros, cómo Él nos dio a su Hijo Jesucristo, cómo Él hizo tantas cosas por nosotros. Y aquí en el capítulo 12, mis amados hermanos, Dios empieza a buscar algo de nosotros. Dios empieza a pedir algo de nosotros. Después de que Jesucristo se ha revelado a nuestra vida, aun cuando nosotros estábamos allá en miseria, en decadencia, después de eso Dios, después de que Jesucristo ya está en nosotros, Él quiere que nosotros seamos árboles que empiecen a dar fruto. Dios busca que nosotros, después de que Él, cuando nosotros estábamos en tierra que no tenía fertilidad, Él cavó un agujero, puso tierra buena, nos plantó ahí y empezó a buscar que nosotros creciéramos con agua, con abono. Con el agua, con el abono que Él nos da de parte de su gracia, Él empezó a buscar a que nosotros empezáramos a crecer, y al estar ya crecientes, creciditos, Dios empieza a buscar en cada uno de sus hijos frutos. Empieza a buscar en cada uno de nosotros que se manifieste un fruto, independientemente de cuál árbol seamos, si somos de manzana, de mandarina, si somos nosotros de nance, si somos de jocote, de cualquier clase de arbolito que nosotros seamos en el cristianismo, espiritualmente hablando. Dios quiere que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, empecemos a dar frutos, que estemos bien cargaditos en el Espíritu para empezar a manifestar frutos en nuestra vida. Dios, después de que hizo tan grande maravilla en la vida de cada uno de nosotros, Dios quiere que nosotros empecemos a dar frutos, mis amados hermanos. Y ahí parte lo que el apóstol Pablo nos empieza a nosotros a decir en el verso 1 del capítulo 12, cuando nos pide que vengamos nosotros a Dios, que nosotros vengamos en nuestro interior, nosotros mismos nos empecemos a abstener, que nos empecemos a alejar, a despojar de nosotros mismos en sacrificio vivo a Dios, que nos empecemos a despojar de nosotros. Dios quiere que saquemos nuestra humanidad y que busquemos de su eternidad, de su santidad, de su espiritualidad. Y después de que nosotros nos despojemos, dice el verso 1 del capítulo 12, en el verso 12 Él pide que nos entreguemos a Dios, que le demos todo a Dios, que empecemos a dejar todo lo nuestro y empecemos a buscar de Dios. Después de que nos sacrificamos nosotros, es necesario que en la fuerza del Espíritu empecemos a buscar de Dios, empecemos a dejar nuestra vida. El apóstol Pablo aquí, mis amados hermanos, en estos dos versos del capítulo 12, nos deja un enorme manantial de vida que sacia el alma, que sacia el espíritu de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, con estos dos versos y al introducirse en el verso 3 y de ahí hasta llegar al verso 8 y 9, el apóstol Pablo ya no solo nos regala un manantial, el apóstol Pablo nos regala un océano de gracia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí, mis amados, nos empieza a manifestar la esencia, una doctrina pura en la vida de cada uno de los cristianos. Y es necesario que entendamos que yo ahora, en esta hermosa noche, yo quiero hablar con cristianos. Quiero hablar con hijos de Dios, con personas que han conocido su Santo Espíritu, personas que han venido en arrepentimiento y fe. Con esa clase de cristianos quiero hablar en esta noche, mis amados hermanos. Y aquel que no se encuentre identificado, yo le voy a suplicar que en el amor de Dios busquemos esta necesidad, porque realmente, si yo me doy cuenta, en la vida de cada uno de nosotros es necesario que busquemos nosotros el ministerio que tenemos en el Señor. Y de ahí parte la verdadera importancia y el enfoque que nosotros le vamos a dar al cristianismo. La importancia, la dedicación, la riqueza, el esfuerzo que le vamos a dar al Señor. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, aquí nos está hablando a nosotros. Yo quiero ignorar voluntariamente lo que es el verso 3, porque ahí fue donde empecé a leer. Y voy a empezar a leer del verso 4. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, mientras nos habla aquí a nosotros los cristianos, y nos empieza hablando de la unidad que necesitamos tener como cristianos. Mientras el apóstol Pablo nos empieza a hablar en la unidad que necesitamos tener como cristianos, dice el verso 4, porque en la manera, dice él, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Yo no quiero enfocarme, mis amados hermanos, en ninguno de los dones que nos expresa el apóstol Pablo aquí, empezando del verso 6 al verso 8. No quiero enfocarme en ninguno de esos dones, porque yo sé que, mis amados hermanos, si nosotros estamos en Cristo, hemos conocido a Cristo, nosotros necesitamos ya tener en nuestra mente claro que ¿para qué fui llamado? ¿Qué necesito yo hacer en el cristianismo? ¿Cuál es mi posición? ¿Soy yo cabeza? ¿Acaso soy yo mano derecha o izquierda? ¿Soy yo acaso una oreja? ¿Soy yo acaso la derecha o acaso la izquierda? ¿Soy yo acaso un ojo o acaso el derecho o el izquierdo? ¿Soy yo acaso una ceja o esto? Pero ¿qué soy yo en el cristianismo? Yo no quiero enfocarme en eso, mis amados hermanos, mas quiero decirles de que si nosotros no tenemos en nuestra mente claro cuál es el propósito por el cual fui llamado, qué ministerio tengo yo, si nosotros no tenemos eso, mis amados hermanos, yo les voy a pedir con amor sincero que le supliquemos al Señor que nos revele cuál es el propósito por el cual fui llamado, qué ministerio tengo yo en la iglesia. Porque sin duda todos los que somos cristianos debemos de tener un ministerio en la iglesia. Es importante que nosotros entendamos qué papel jugamos dentro de la iglesia para verdaderamente nosotros tener esa dedicación. Porque así como yo en lo personal a veces me dedico a cuidar, por ejemplo, el teléfono, que de vez en cuando le paso una toallita, o que los que usan gafas, así como ustedes se dedican a limpiar sus gafas, sus anteojos, sus espejuelos, como se pueda decir, así como ustedes le dedican eso para que no se rayen, como cristianos, cada uno de nosotros debemos dedicarle tiempo, enfoque, esfuerzo, mucha dedicación al ministerio que Dios nos ha dado. Si usted, aunque no está aquí predicando, aquí donde estoy yo, pero usted es un hermano o hermana que desea servir en la iglesia, enfóquese, pídale al Señor que le dé la sabiduría, el conocimiento para hacer lo que tiene que hacer. Los niños, importante también de que ellos se entiendan qué propósito. Yo creo que de los niños, desde pequeños ya ellos, el Espíritu Santo trabaja en sus corazones cuando ellos con oración se dedican a buscar a Dios. Dios les revela en su corazoncito un deseo maravilloso y ellos dicen, yo quiero hacer esto en la iglesia y yo me enfocaré para hacer eso, para dedicarme en esto. Cada uno de nosotros los grandes, mis amados hermanos, también necesitamos despertar en nuestro corazón, aquí dentro, encontrar ese escuchar del Espíritu Santo, que nuestro oído logre escuchar al Espíritu Santo y entender cuál es el ministerio que tenemos dentro de la iglesia y enfocarnos en ese ministerio. Y al estar nosotros enfocados en ese ministerio, vamos puliendo y purificando cada día más ese ministerio hasta que logremos verdaderamente brillar en nuestra esencia pura dentro de la iglesia. El apóstol Pablo aquí, mientras nos empieza a hablar a nosotros en el verso 4, nos dice que porque así, de manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tenemos la misma función, todos formamos parte de un cuerpo. En esta noche quiero enfocarme, mis amados hermanos, en la importancia de la unidad que nosotros como creyentes necesitamos tener. Oh, verdaderamente qué importante, qué necesario es esto en nuestra vida. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, mientras le está hablando, los regresaré un poco al contexto de lo que hemos venido estudiando. El apóstol Pablo, mientras le está hablando aquí a cada uno de los judíos y los gentiles que se encuentran en Roma, el apóstol Pablo llega al punto donde quiere decirles, ustedes, mis hermanos, necesitan entender cuáles son sus deberes.
¿Cuáles son sus deberes como hijos de Dios, como cristianos, ahora como personas que profesan fe en Jesucristo? Ustedes necesitan entender cuáles son sus labores. Y empieza el apóstol Pablo a explicarles la importancia de separarnos de nosotros mismos, dejando nuestro egoísmo, y así después de dejarnos y despojarnos ante nosotros mismos, la importancia de empezar a darle todo a Dios, todo lo que tenemos, presentarnos limpios ahí delante del Señor. Y después de eso el apóstol Pablo empieza a nosotros diciéndonos que importante es que veamos cuán importante es, valga la redundancia, la importancia de la palabra importante, que es necesario que entendamos que formamos parte de un cuerpo. Así como yo tengo dedos, 5 dedos que por la gracia, 10 dedos, perdón, 5 dedos en este y 5 en esto. Así como yo tengo 10 dedos que por la misericordia de Dios tengo la capacidad de moverlos libremente, así el Señor anhela que cada uno de nosotros dentro de la iglesia busquemos el fluir fácilmente como remanente escogido de Dios. Cada uno de nosotros, empezando desde los grandes padres, debemos de entender nuestro ministerio dentro de la iglesia. Y al entender nuestro ministerio, importante es que discipulemos a nuestros hijos en la iglesia, dentro de la iglesia, con las cosas de la iglesia, para que también ellos logren encontrar cuál es su ministerio. Diferentes ministerios. El apóstol Pablo aquí nos está hablando de ministerios, y como les dije, no me voy a enfocar en esos ministerios. Yo quiero hablarles acerca de la unidad, pero es necesario utilizar para mí esto. Si nosotros logramos entender nuestro ministerio, yo en lo personal le doy gloria a Dios, porque en mi corazón arde esa necesidad siempre de tener esta palabra, de siempre estar ahí. ¿Por qué? Porque un día, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados y logré entender lo que Cristo hizo por mí, el Señor despertó dentro de mí ese deseo por acercarme a ese Jesucristo vivo que lo dio todo por mí. En ese momento me sentí tan miserable y quise hacer algo para cambiar y sacar todo lo malo que había dentro de mi vida. En ese tiempo, en ese proceso, Dios despertó dentro de mí un deseo, hijo. Los jóvenes necesitan escuchar palabra. Cuando el Señor despertó con su Santo Espíritu dentro de mí esa palabra, mis amados hermanos, yo no pude resistir. Mi corazón se quebrantó, se desgarró y quise dejar toda mi vida tendida ahí. Ahí fue donde yo entendí mi ministerio como hijo de Dios. Y quizás nosotros no todos vamos a pasar por ese mismo proceso donde yo pasé, porque no todos vivimos las mismas cosas. Pero sí sé que fielmente el Espíritu Santo actúa en la vida de aquellos que buscan a Dios con sinceridad, en arrepentimiento y fe, como Jesucristo venía predicando desde el principio. Si nosotros con arrepentimiento y fe buscamos con una sequía enorme a Jesucristo, nos vamos a encontrar con ese ministerio que Dios tiene para nosotros. Y quizás precisamente ya no vamos a tener el apostolado, lo profético, porque estos ministerios ciertamente Dios los reveló, y quizás en estos tiempos por obra divina pueden suceder. No descartamos eso, no queremos ser incrédulos a eso, pero Dios tiene un trabajo diferente para la iglesia: salvar almas. La necesidad de la iglesia hoy día es el salvar almas, y para eso Dios establece una mano acá, la otra acá, un oído que escuche bien acá, otro oído acá, 2 ojos acá. Establece 2 pies que se puedan mover firmemente para que la iglesia vaya progresando como un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Así el apóstol Pablo tenía esa enseñanza para los judíos y los gentiles de aquellos tiempos, y así el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, en esta noche, mis amados hermanos, anhela que nosotros despertemos nuestro corazón y veamos en nuestro interior, preguntándonos cuál es mi ministerio, qué Dios quiere hacer conmigo. Porque a través de la comprensión de ese ministerio, mis amados hermanos, nosotros lograremos estar firmes en el cuerpo de Cristo, lograremos ser eficientes en el cuerpo de Cristo. Amén. Hoy, mientras estaba en mi trabajo, Jesús estuvo conmigo, el Espíritu Santo me visitó. Para mí fue tan maravilloso tener una experiencia tan contraria o diferente, un poquito más diferente a la que todos los días intento tener esforzándome.
Y mientras estaba ahí, de hecho en estos días, mientras meditaba en esta palabra, venía a mi corazón, cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Mi corazón se quebrantó, mis amados hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. No somos cualquier cuerpo. Somos como iglesia un cuerpo santo. Amén. Somos un cuerpo santo. A mi mente vino aquel pasaje que encontramos en Mateo de aquel Jesucristo santo que fue crucificado. Aquel Jesucristo que estuvo en un Getsemaní, en un huerto de rodillas, orando con lágrimas profundas para que la humanidad fuera salva por él. O un Jesucristo que dice la Escritura que derramaba gotas de sudor como de sangre, que eran profundas. El dolor que él sentía era inmenso. ¿Por qué? Porque en su carne, en su cuerpo, él iba a santificar a miserables como nosotros. Sí, cada uno de ustedes y yo. A través de su cuerpo él iba a santificar a miserables como nosotros. Y hoy día, después de que somos santificados, nos dice: hijo, tú eres un santo porque yo te santifiqué con mi carne, con mi cuerpo, con mi carne, con mi sangre yo te santifiqué. Y entendiendo que somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo santo. Amén. Somos un cuerpo santo que fuimos llamados para ser luminares en el mundo, para darle sal y sabor a la vida de aquel que no ha conocido a Jesucristo. Para eso nosotros fuimos llamados. Y mientras entendamos que fuimos llamados para darle sal, para darle sabor, para darle sentido, para darle luz, como dice Mateo 5, a la vida de aquellos que no han conocido al Señor, nosotros en ese entendimiento vamos a lograr entender en dónde el Señor quiere establecernos. Cada uno de nosotros necesita entender en dónde fuimos establecidos, mis amados hermanos. Veamos las necesidades que hay dentro de la misma iglesia y veamos las necesidades que están fuera de la iglesia y digámosle al Señor: Señor, despierta en mi corazón el verdadero deseo por trabajar en tu obra y hazme entender el ministerio por el cual tú me llamaste a estar aquí dentro de esta iglesia, porque yo no fui llamado para estar de adorno como esa cruz. Yo no fui llamado para estar aquí de adorno en la iglesia, no, mis amados hermanos. Yo fui llamado para trabajar en la obra. Y así mismo cada uno de los cristianos que estamos aquí fuimos llamados para trabajar en la obra, en algo de la obra. Amén. Nosotros, los que ya estamos bautizados en Jesucristo, mis amados hermanos, que hemos venido al Señor, fuimos llamados para algo. Es probable que ya seamos o fuimos estériles en la obra, pero a partir de hoy, que esta enseñanza nos está diciendo nuestros deberes en la iglesia, con Cristo, en Cristo, necesitamos entender que vamos a salir de ese lugar infértil donde nosotros hemos querido estar, porque no es que el Señor nos haya plantado ahí, no. El Señor nos plantó en un terreno fértil, pero nosotros, por causa de nuestra ignorancia, por causa de nuestra frialdad, hemos venido a ser estériles. ¿Por qué? Porque no hemos venido a trabajar en la obra tal y como Dios quiere que trabajemos. El Señor, mis amados hermanos, quiere despertarnos en esta hermosa noche. Que el Espíritu Santo nos despierte a cada uno de nosotros en esta noche, para que logremos entender el ministerio que tenemos dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Amén. Que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, formamos parte de un cuerpo santo. Esta palabra llega en un momento eficaz, porque donde higueras que están estériles van a empezar a dar frutos, porque están entendiendo el verdadero ministerio. No que el Señor nos haya plantado aquí, no, jamás hizo eso. El Señor nos plantó en una maceta bonita, donde tenemos terreno que es negro, de aquel que es rososo, de aquel terreno que está bien trabajadito, y ahí vamos a empezar a dar frutos ricos. Vamos, si soy un palito de manzana chiquitito, de aquellos que injertan, aunque sea chiquitito, pero ahí voy a tener mis frutitas. Y aunque me mire curioso, pero dentro del evangelio yo voy a ser victorioso. Amén. Porque qué curioso es mirar un arbolito así chiquitito, que con sus frutitas ahí, pero sembrado en una macetita. Pero al quitar una naranjita y la pelamos, ¡wow! ¡Qué rica naranja! ¿Por qué? Porque es un arbolito que fue plantado en buena tierra y está en buen injerto. Recordamos lo que nos dice a nosotros aquí los versos anteriores, que nosotros fuimos injertados.
fuimos pegados, fuimos plantados, acercados ahí. Amén. Aunque no pertenecíamos, pero fuimos. Por la gracia de Dios fuimos plantados, fuimos injertados, tomamos la posición que no merecíamos. Y qué glorioso es que entendamos, mis amados hermanos, que necesitamos dar frutos dignos de ese injerto, frutos dignos del llamamiento santo que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros. Y todo lo que les estoy diciendo lo estoy enfocando del verso 4 al verso 8 de esta sección. Poderoso Dios. Mis amados hermanos, yo veo dentro de nosotros, como les dije el tema, yo quiero hablarles de la unidad que necesitamos tener en Cristo. Aunque importante es que entendamos nuestro ministerio, y glorioso si lo llegamos a entender. Amén. Pero lo que vamos a encontrar al final de todo esto, mis amados hermanos, es verdaderamente la unidad que tenemos en Cristo. En 1 Corintios, en el capítulo 12, del verso 12 al 26, encontramos una enseñanza similar a la que tenemos aquí del verso 4 al verso 8. Amén, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. 1 Corintios capítulo 12, del verso 12 al 26. Es una enseñanza algo larguita, extendidita, pero vamos a entenderla con sus puntos así bastante deliciosa como está ahí. Dice el verso 12: porque así como el cuerpo es uno, y teniendo muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Verso 14: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. ¿Se dan cuenta de la enseñanza tan extensa que nos brinda el apóstol Pablo aquí en el capítulo 12 de 1 Corintios? Más extensa que la que nos está brindando en el capítulo 12 del verso 4 al 8 de Romanos. Referente al cuerpo. Todos, dice él, todos somos miembros de un cuerpo. Y no puede decir el pastor, yo no necesito a mi líder, yo no necesito a mi diaconisa, yo no necesito al hermano que está ahí. Porque prácticamente todos somos dignos de un cuerpo.
un diácono, un líder, o cualquier miembro que juegue un papel de asistencia con gozo, con fe, con arrepentimiento de la iglesia, dentro de la iglesia, convertido a Jesucristo, no porque no tenga un reconocimiento alto aquí en la iglesia, no quiere decir que sus oraciones cuando está ahí no son escuchadas delante de Dios y no juega un papel bien importante dentro de la iglesia. Verdaderamente sí lo juega. Y el hecho de que él no reciba gloria o honra aquí o no hable cositas bonitas de él, no quiere decir que donde está él no está siendo presentado delante de Dios con gran decoro, con gran venencia, con gran alegría. Mis amados hermanos, necesitamos entender cada uno de nosotros qué tan importante es la unidad dentro de la iglesia. Amén. Todos somos un solo cuerpo. Y aunque una diaconisa, aunque hermana Chilita sea diaconisa, y aunque hermana Olivia no tenga ese papel de estar trabajando dentro de la iglesia, así no quiere decir que si hemos venido en arrepentimiento y fe delante de Jesucristo no formamos un papel importante dentro de la iglesia. Amén. O que si tú siendo joven no tienes un papel importante dentro de la juventud, no quiere decir que no eres un joven que ha sido lleno del Espíritu Santo y que no es escuchado por él si dignamente trabajas en el ministerio donde Dios te plantó. Sí, mis amados hermanos, todos nos necesitamos los unos a los otros. No podemos decir que no nos necesitamos. Arrogante, prepotente, cualquiera de aquellos que manifiesten todas estas obras llamándose cristiano, tiene una mala enseñanza. No le voy a decir que es un hijo del diablo, porque si ya se bautizó, si ustedes han venido en arrepentimiento delante de Dios, usted es un hijo de Dios, pero está muy mal con esos hábitos que tiene, porque un cristiano no debe de ser así. Señor, los cristianos necesitamos tener una vida santa, una vida que refleje misericordia, que refleje amor, que refleje unidad en el cuerpo de Cristo. Así debemos de caminar los cristianos. Amén, gloria a Dios. Ahora que si hay uno aquí que no es parte del cuerpo de Cristo, yo no quiero que se moleste conmigo, mi amado amigo, pero usted delante del Señor todavía es un hijo del diablo. Yo quiero decirle esto a la iglesia, mi amado hermano, y con algo temor aquí en mi corazón y en mi vientre de gemir. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes ha sido llamado a despertar a ese hijo del diablo para que vengan arrepentimiento y fe delante de Jesucristo y sean perdonados de todos sus pecados. Todos fuimos llamados a eso, y aunque su ministerio sea estar de rodillas ahí, usted puede ir a hablar del que está perdido. Y si usted está aquí adelante con un ministerio, ya sea reflejado delante de toda la iglesia, usted tiene la autoridad, usted tiene el deber, la obligación de decirle al amigo que sigue siendo un hijo del diablo si no se arrepiente. Eso duele. Yo no le estoy hablando aquí, mi amado hermano, en mi carne. Yo le estoy hablando con temor delante de Dios. Porque no cualquiera le va a decir a usted que usted no es un hijo del diablo. Porque es probable que al salir de aquí usted me quiera dar un puñetazo. Pero es una realidad, mi amado hermano. Amado hermano, necesitamos decirle a los amigos sus verdades. Querido amigo, te digo la verdad, es una verdad. Delante de Dios, eso es una verdad. Oh, mis queridos hermanos, importante es que entendamos que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Todos los creyentes, los que hemos venido a Cristo, aunque tengamos diferente don, el llamamiento es el mismo. Predica el evangelio en arrepentimiento y fe para con los perdidos. Porque estés donde estés, tú juegas un papel importante. Por eso les digo, mis amados hermanos, todos los cristianos hemos sido plantados en terreno fértil. Que seamos infructuosos, estériles, es algo que de nuestra responsabilidad corre. No es que el Señor nos haya plantado en un terreno infértil, no. Es de que nosotros hemos querido estar ahí, y eso no tiene que ser así. Definitivamente no, mi querido hermano, no debe de ser así. Fuimos plantados en un terreno fértil. Empecemos, yo quisiera recordarle las palabras que nos dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 12, cuando nos dice: hermanos, presentémonos delante de Dios en sacrificio vivo y santo delante de Dios, el cual será nuestro culto racional. Si nosotros nos presentamos en ese sentido, despojándonos de nosotros mismos, cuando el Señor venga, nosotros podremos darle lo que Él ha implantado entre nosotros, porque lo nuestro salió. ¿Qué es lo que estoy diciendo en general? Saquemos nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo.
Un pastor sabiamente dice que el diablo no nos va a llamar a nosotros a decirnos, hey, sírveme. No, el diablo te dice, cree en ti mismo, acéptate a ti mismo. Tú tienes el valor, tú no necesitas a nadie, no necesitas a nadie. Hablando de los cristianos, si usted tiene esa mentalidad que cree que no necesita a ninguno de sus hermanos dentro de la iglesia, usted está mal, mi amado hermano, así no debe de ser. Todos nos necesitamos unos a los otros. Acérquese con un hermano, por más, yo no sé cómo usted nos ve a nosotros, pero si usted me mira como un ignorante, no sé qué, o lo que sea, un irrespetuoso, como sea, pero yo soy parte del cuerpo de Cristo. Usted puede con amor decirme, hermano, oren por nosotros, hermano, mañana hagamos esto, nos metamos en ayuno, hermano, tengamos una hora de oración mañana, esto y lo otro, para que todos seamos restaurados, para que la iglesia se fortalezca. No menosprecie a su hermano, mi amado, por más pequeñito que sea dentro de la iglesia. Voltea a ver a su hermano, aquel que usted cree que es cristiano, que se ha bautizado en el Señor. Voltéalo a ver. Ustedes que están bautizados, voltéense a ver unos a los otros. Díganse, él es mi hermano. Yo no debo menospreciarlo. Yo no tengo por qué hacer eso. Yo tengo que confiar en él. Por eso el apóstol Pablo, mi amado hermano, aquí en Romanos 12, en el verso 3, nos dice a nosotros, pensemos con cordura nosotros mismos acerca de nosotros y veamos a nuestro hermanito como aquel que es superior a nosotros, para que el orgullo no nos llene, mis amados hermanos. El diablo va a empezar a meterte orgullo en tu corazoncito y decirte, cree en ti mismo, tú no necesitas a los demás. Y es ahí como nosotros vamos a empezar a servir al diablo. El diablo no va a venir con sus cachitos, como a veces dibujamos, su colita y su varita y sírveme a mí. No, el diablo no llega así. El diablo llega astutamente, mi amado hermano, con deleites, llega con placeres. El enemigo es así. Toda esa gracia la tiene el diablo. El diablo posee toda esa gracia. Escúcheme bien. El diablo posee toda esa gracia para convertir la vida del ser humano en una desgracia. Señor. Se lo repito otra vez, el diablo posee toda esa gracia para convertir la vida del ser humano en una desgracia. Aquellos que se tienen a sí mismos como superiores y creen que todo lo pueden y que no necesitan a nadie, el diablo te está guiando a la desgracia, porque antes de la caída, dice la Escritura, viene ¿qué? La altiveza de corazón. Antes de que una persona caiga, se empieza a ver, yo te necesito a ti. ¿Verdad que sí? ¿Tú quién eres? O que soy cristiano, pero con mi arrogancia, no te necesito a ti. ¿Para qué te necesito? Yo tengo a mi Señor, con Él es más que suficiente, no te necesito a ti. Hipócrita, al que está en la iglesia, a su hermano. Eres un hipócrita, yo a ti no te necesito. ¿A qué sí? Los miro todos a los ojos, pero no crean porque los estoy acusando, no, sino para que nos veamos nosotros mismos. Amén. Hipócrita, yo a ti no te necesito, tú ni me amas, yo tampoco te amo. Con que tenga a mi Señor, para mí eso es más suficiente. Yo soy bien espiritual, con mi Cristo me quedo. No, mi amado hermano, qué mal estamos. El espiritual valora a sus hermanos en mansedumbre, considerándose a sí mismo como una persona miserable y enalteciendo a su hermano delante de sí mismo, para que él no entre en ese orgullo y esa arrogancia, lo cual lo llevará a una desgracia. Así no es la vida del cristiano, y eso no lo debemos practicar nosotros. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo aquí nos dice, pensemos con cordura acerca de nosotros y consideremos al hermano superior a nosotros. En cuanto a la unidad, todos debemos de entender en dónde fuimos plantados, como ya les dije, como nos dicen los textos. Todos formamos, se me está yendo la voz. Todos, Señor, todos formamos parte, aleluya. Todos formamos parte, mis amados hermanos, de un cuerpo. Todos formamos parte de un cuerpo, y en esa formación, mi amado hermano, no nos despreciemos los unos a los otros. Amén, gloria a Dios, aleluya. Somos un cuerpo santo. El cuerpo santo de aquel que murió en una cruz, miserable, desastre. Yo no sé cómo decir esa palabra, fue un desastre. Jesucristo fue una maldición. La vida de Cristo fue desgraciada por completo por culpa de cada uno de nosotros. Amén. En su santidad,
Él se presentó delante de su propio Padre para ser maldito, para ser desgraciado, para que en esa desgracia de Él nosotros adquiriéramos gracia delante de Dios. La maldición de cada uno de nosotros fue sobre Cristo. Mi pregunta es, mi amado, ¿cómo? ¿Cuándo empezaremos a valorar que somos parte del cuerpo de Cristo? Entendamos nuestro ministerio. Si no tenemos un ministerio, doblemos rodillas, pidámosle al Señor que nos ayude para entender el ministerio, para que empecemos a dar frutos, mis amados hermanos, frutos dignos de arrepentimiento. Porque ¿qué le venía diciendo el apóstol, Juan el Bautista? ¿Qué venía diciéndole Juan el Bautista a los fariseos? ¿Qué les venía él diciendo a todos ellos? Estos han venido a arrepentir. Los miraba Juan el Bautista que venían al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque habían escuchado que venía un Cristo, que venía diciendo que venía maldición sobre la tierra, que venía desgracias, y ellos se arrepentían de sus pecados. Ellos venían corriendo, pero dice Juan el Bautista: dad frutos dignos de arrepentimiento, porque ciertamente el hacha ya está a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Fariseos, ¿quiénes somos nosotros? Como les digo, yo no quiero quedarme con algo dentro de mí, solo quiero decirles la verdad. Fariseos, ahora mi pregunta ¿es usted un fariseo o un cristiano que quiere ser fariseo porque quiere? Porque cristiano ya es porque el Señor lo llamó. Así no debe de ser, mis amados hermanos. El fariseísmo dentro de la iglesia no debe de funcionar. Fuimos llamados para ser un cuerpo santo en Cristo. Si usted, siendo cristiano, quiere ser un fariseo hipócrita, como nos dice la Biblia, así no va a funcionar usted, mi amado hermano. Va a seguir caminando aquí, pero mañana va a tropezar, porque así no es el cristianismo. El fariseo así es como camina. El fariseo así no debe, así no trabaja, así no funciona, así no crece, así no da fruto el fariseo dentro de la iglesia. Si usted es un cristiano y se hace pasar por fariseo o quiere ser un fariseo, mañana usted va a tropezar, no porque yo lo diga, porque usted quiere ser un fariseo, y el fariseo es una persona orgullosa, porque el orgulloso mañana va a caer. Mi amado hermano, se lo suplico, usted es un cristiano. Si usted cree en Jesucristo, esforcémonos, caminemos con Dios, le demos nuestra vida a Él, vengamos a Él con arrepentimiento, vengamos a Él en sacrificio vivo y santo. ¿Qué le quiero decir con eso? Mate su orgullo, mate sus deseos humanos y permita que el Espíritu Santo lo llene de sus deseos de Él. Amén. La semana pasada o antepasada les predicaba, mis amados hermanos, la importancia del sacrificio personal. Cuando hablamos acerca de limitarnos a las cosas legítimas. Si nosotros voluntariamente nos limitamos a las cosas legítimas que por Dios se nos han sido dadas, el día que vengan las cosas ilegítimas, con voluntad le diremos no. ¿Por qué? Porque no formas parte de la sección de cosas legítimas que Dios me dio. Por lo tanto, mientras yo evito las cosas legítimas para dedicarme al Señor, lograré identificar cuáles son las legítimas y las ilegítimas. En ese entonces yo tendré el discernimiento, y cuando tú quieras venir hacia mí, miraré las cosas legítimas, y al yo entender cuáles son las cosas legítimas de parte de Dios hacia mí, lograré decirte a ti que no, porque tú quieres venir directo a mí. Hablando de pruebas, luchas, tentaciones, de diferentes cosas que se manifiestan a la vida del cristiano en todo momento. Porque todos estamos en una guerra constante. Si usted no ha entendido su vida como de aquel guerrero, aquel soldado que está en batalla todos los días, usted, mi hermano, corre mucho peligro así como vive. El cristiano debe de entender que su vida es una guerra constante, una guerra espiritual, una guerra humana, literal, constante. Si en su mente y en su corazón y en sus emociones hay batallas, en su físico, en su literal vida, también va a encontrar un amigo, un enemigo, una persona utilizada por el diablo para que le va a querer hacer guerra aquí, allá, en donde sea. La vida del cristiano es una guerra constante y necesitamos aprender a entender cómo caminar en ese discernimiento. Por lo tanto, es importante limitarnos a las cosas legítimas de parte de Dios. Como le digo, no se lo estoy poniendo como una doctrina esta parte, no se lo estoy poniendo como una doctrina, porque esto no es doctrina, esto es voluntario,
Esto es una voluntad que Dios le ha dado al cristiano, le ha dado libertad. Cada uno de los creyentes tenemos la libertad de decir, bueno, sí, yo hoy me voy a limitar a esto y esto, así, ¿por qué? Porque quiero dedicarme a hacer voluntad. Limitación a las cosas legítimas, para que cuando vengan las ilegítimas usted va a saber alejarlas, despojarse de sí mismas. Entonces, mis amados hermanos, cada uno de nosotros necesitamos entender esa área. Necesitamos entender la importancia de despojarnos a nosotros mismos para lograr alcanzar a ver la unidad que necesitamos tener como cuerpo de Cristo. Todos, yo quiero repetirles esto para que se les vaya bien metido en la mente. Entiendan, somos parte del cuerpo de Cristo. Todos los cristianos, mis amados hermanos, jugamos un papel importante en la iglesia. Amén. Hoy día dentro de las iglesias, lamentablemente, y esta iglesia no es la excepción, muchas veces entre nosotros mismos ahí andamos con esa tensión donde que aquel no me jala, yo no lo jalo, el hermanito allá, el pastor, el líder, que aquel me ofendió, la crítica que me hizo fue muy dura, que el otro. Mis amados hermanos, cuando alguien nos hace una exhortación, por más dolorosa que sea para nosotros, es para nuestra edificación, porque ningún cristiano que esté dentro de la iglesia y prospere, camine constantemente en el sentido de que todos los días viene a la iglesia, el Señor lo va a corregir. Ningún cristiano que viene en esos hábitos, al momento que el pastor venga y lo exhorte, no va a ser para que caiga, sino para que camine y avance más. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Nos ha dicho el apóstol Pablo que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque todos los que aman al Señor, todititas las cosas les ayudan a bien. Hablando de los que estamos aquí, y es de que nadie de los que estén aquí puede decir que ama al Señor si no ha venido delante del Señor. Todos los que estamos aquí, si ya fuimos bautizados en aguas, si nosotros ya hemos venido a reconocer que Jesucristo es el único que murió en una cruz por nosotros, cada uno de nosotros tiene la capacidad de amar al Señor si logra dejar toda su vida a fin de encontrarse cada día más con el Señor. En ese sentido, mis amados hermanos, importante es que nosotros, cada uno, entendamos que mientras se nos dé palabra, no nos vamos a enojar, no nos enojemos, no nos molestemos, porque esta palabra es para nuestra edificación. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, anhela que cada uno de nosotros logremos establecernos. Cristo mismo anhela que nosotros nos establezcamos en donde debemos, porque como les decía, en las iglesias está esto de que nosotros, mis amados hermanos, ya no nos hablamos. Y el pastor me dijo, yo ya no quiero ir a la iglesia. Y yo sé que a veces puede doler. Yo sé que puede ser decepcionante. Yo sé que puede ser incluso hasta motivo para irme de la iglesia, porque fulano de tal me habló, me dijo así, me hizo esto, ya incluso hasta quizás no nos lo dijeron de la manera como debió de habernos dicho. Pero por el motivo que sea, mis amados hermanos, quedémonos dentro de la casa de Dios, porque somos creyentes. Amén. Y necesitamos esforzar para crecer. Si yo le empezara a usted a contar todas las decepciones que han venido a mi vida desde el momento que empecé a crecer como cristiano, no, mis amados hermanos, vamos a ser como el apóstol Pablo, vamos a madrugar aquí platicando del testimonios de la palabra de Dios. Pero es de que decepciones vienen, y es de que a mi pensamiento hace tiempo el Espíritu me trajo esto, que muchas veces en el lugar donde nosotros menos esperamos encontrar a alguien que nos apuñale, es donde más nos van a apuñalar. Y es de que en ese sentido, mis amados hermanos, no le estoy queriendo decir de que aquel hermano quizás hipócritamente actuó, no, quizás ignorantemente él vino, pero usted tiene que aprender que un hijo de Dios fue llamado para crucificarse así como Cristo se crucificó. Mis amados hermanos, es importante que cada uno de nosotros nos esforcemos, que logremos perseverar verdaderamente en la iglesia. Si yo estoy aquí donde estoy ahora, no estoy porque yo en mis méritos he logrado estar aquí, no, mi amado hermano. Por mí fuera, Dios me libre, y que gracias a Dios que nunca hice eso. Pero yo no estaría en esta iglesia ni en ninguna otra iglesia
hubiera volvido a mi vida, pero ¿saben qué no me hizo regresar? La vida miserable que viví sin Cristo, porque aquello era peor. Ahora Amén, que gloria estoy a en Dios, Cristo, aleluya. sufro. Ahora que estoy en Cristo hay aflicciones, pero sé que al final voy a llegar a un lugar donde se acabará todo. Amén. Esa debe ser la convicción de cada uno de nosotros. Sufrimos, sí. Seguiremos sufriendo, sí. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Bueno, sí, hasta el día que muramos. Pero si estamos en Cristo, vamos a sufrir mientras estemos aquí. Pero el día que muramos, si estamos en Cristo, vamos a morir. Nos vamos a ir con Él y se acabó el sufrimiento. Amén. Pero mientras estemos dentro de la iglesia, incluso yo, a esta mujercita que está acá, que el Señor me la bendiga. Yo a pesar, es mi familia, como hermana en Cristo, como mi prima, la amo. Pero incluso yo puedo llegar al punto que le puedo hacer mucho daño. Pero ella, como cristiana, tiene que seguir trabajando fuerte para el reino. Y como cristiana, no le estoy implantando esto, no. Pero ella tiene su deber como cristiana seguir amándome, aunque yo sea un hipócrita. ¿Por qué? Porque fue llamada a ser como Jesucristo. No a ser como yo, ni a ser como el pastor, ni a ser como ninguno de ustedes. Fue llamada a ser como Jesucristo. Y cada uno de ustedes que formamos parte del cuerpo de Cristo, como dije, yo voy a hablar y estoy hablando con cristianos. Cada uno de ustedes que formamos parte del cuerpo de Cristo, implantados o plantados en la área donde Cristo quiso que estuviéramos, ahí debemos de entender de que suframos lo que suframos, fuimos llamados para ser como Jesucristo. Y en ese propósito, pase lo que pase, necesitamos seguir trabajando duro para el reino de Dios, predicando la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, dando testimonio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces es ahí donde le digo, es importante que usted entienda su ministerio como cristiano, porque al entender su ministerio dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esta iglesia, usted no va a desfallecer jamás. Va a lograr vencer sus propios males como persona egocéntrica que es, y logrará entregarse a Jesucristo por completo, porque todos, como dice un hermano, todos llevamos un católico romano dentro de nosotros. Todos, incluso cada uno de ustedes, los que están aquí, y yo mismo, todos llevamos un católico romano dentro de nosotros mismos. Al momento que desviamos nuestra vista de Jesucristo, empezamos a doblegarnos delante de nosotros y a sentirnos que somos nuestro propio Dios, a entregarnos a deidades, a entregarnos a deleites y a placeres, y creyendo que eso nos va a ayudar. Tuve la oportunidad de conocer a una persona un tiempo atrás, que él para su vida se basaba en su pura teoría, su vida. Él no decía que creía en Dios, decía que creía en la Virgen, decía muchas cosas de su vida, pero se basaba en sus propios pensamientos. Había veces que, mientras hablaba yo con esta persona, me decía, me encontré con esto y esto va a ser, ya, voy a seguir aquí. Este pobre muchacho siempre andaba buscando el saciar su alma, el encontrar paz dentro de sí mismo. Siempre quería sentirse seguro en algo, no en alguien. Él quería sentirse seguro en algo. Entonces, cada uno de nosotros los cristianos vamos a sentirnos seguros en Cristo, solamente en Jesucristo. Y si nosotros, mientras somos cristianos, no desviamos nuestra mirada y permanecemos en Cristo, vamos a lograr verdaderamente establecernos donde debemos de establecernos y predicaremos a Cristo como debemos de predicar. Porque no, mi amado hermano, no basándonos en teorías vamos a vivir. Nadie va a encontrar la paz de su alma basándose en teorías. Cada uno de nosotros va a encontrar su paz en lo que dice Hebreos capítulo 12. Puestos sus ojos en Jesús. Pongan sus ojos cada uno de ustedes en Jesús, el autor y consumador de sus fe. No pongan sus miradas en mí. Yo les predico la palabra aquí, y mi pastor también. Les predicamos la palabra aquí, pero ustedes no tienen que poner sus miradas en nosotros. Tengan puestas sus miradas en Jesucristo, porque en dado momento incluso cualquiera de nosotros puede llegar a hacerle algo porque estamos expuestos. No somos deidades, no somos criaturas angelicales, somos criaturas finitas. Todavía cometemos el error. No pongan su mirada en Él ni en mí. Se los digo así porque somos los que constantemente estamos predicando acá, y hermano Roge también. Pero no pongan su mirada en nosotros, pongan sus miradas en Jesucristo. Pero sí hagan caso a lo que les predicamos acá, porque es palabra de Dios, no nuestra.
Amén. Entonces, mis amados hermanos, ahí es donde ustedes van a lograr perseverar en el cristianismo verdaderamente, en esa unidad, cuando entiendan cuál fue su llamado, en dónde fueron implantados. Ahí empezarán a dar frutos. Como les digo, mis amados hermanos, la iglesia necesita trabajar unánime, unida. Todos necesitamos trabajar en unidad. En el capítulo 12 de Corintios, se me quedó el consejo. El consejo lo encontramos en el verso 27. Entendamos que todos formamos parte del cuerpo de Jesucristo, y aunque pareciera que somos chiquititos dentro de la iglesia, tenemos un gran ministerio dentro de la casa del Señor. Hagamos que florezca. Dice el verso 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El verso 26 nos dice a nosotros: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros en particular formamos parte del cuerpo de Cristo en general. Cristianos, por favor, entendamos. Fuimos llamados a trabajar en unidad. Amén. Fuimos llamados para trabajar en unidad. Todos los jóvenes, niños, llegará el momento en que ustedes también harán plena expresión de su fe en Jesucristo. Ustedes necesitan venir a Jesucristo plenamente diciendo: yo creo en ti como mi único y suficiente Salvador, y van a hacer profesión de su fe bautizándose, y ahí empiecen a luchar por encontrar su verdadero testimonio. ¿En dónde fueron ustedes plantados? Una diaconisa, una maestra, etcétera. No puedo decir más porque no sé, pero ustedes pueden haber sido llamadas para eso. Aunque llegará un momento que todas van a ser madres, y en ese momento también tenemos un ministerio. ¿Qué ministerio? Empezar a trabajar, a instruir a las más jovencitas que ustedes, para que también aprendan cómo un día llegar a... De hecho, este va para las madres ya adultas. Madres, a pesar de que ustedes tienen que buscar un ministerio dentro de la iglesia, el trabajo dentro de la obra, donde usted va a estar establecida, y ahí empezar a predicar a Jesucristo. Usted fue llamada también, ya siendo esposa, a amar a su esposo, a entregarse a él, a dedicarse, a consagrarse para ese hombre, y a trabajar fuertemente con mucha sabiduría. Si puede, estudie mucha teología de la Biblia. ¿Por qué? Porque usted como esposa, usted como madre, le va a enseñar a su esposo cómo es una mujer piadosa, y le va a enseñar a sus hijas cómo deben de amar un día a sus esposos cuando sean grandes. Ese es otro ministerio que tienen. Entonces es así como debemos de caminar, de trabajar. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo, varones, hombres. También nosotros fuimos llamados dentro de la iglesia a liderar. No todos vamos a estar aquí, pero tenemos un liderazgo. En la casa también fuimos llamados para liderar el hogar. Fuimos llamados todos los hombres para liderar, pero eso no quiere decir que vas a ser esclava a tu esposo, que le vas a decir esto y lo otro, que usted va a hacer. No, fuimos llamados a liderar, pero en cuanto a la esposa, dice la Escritura, a tratarla como un vasito frágil, porque es una muchachita delicada que necesita amor, que necesita que haya un verdadero hombre detrás de ella, un hombre que le enseñe su seguridad como mujer, un hombre que le diga: mi amor, qué guapa te ves. Esa mujer adquiere seguridad, firmeza al lado de ese hombre. Esa mujer se honra a sí misma cuando a su lado tiene un hombre que la sabe honrar. Amén, gloria a Dios. Esa mujer se consagra para ese hombre, porque ese hombre se consagra para esa mujer. Todos tenemos un ministerio dentro de la iglesia, y entendiendo ese ministerio, ¿se dan cuenta que ese fruto tan rico que está allá? ¿Se dan cuenta? El esposo mira a su esposa: mi amada, qué linda te ves. La esposa mira a su esposo: ay, me siento orgullosa de ese hombre. Las mujeres así son. Entonces, mis amados hermanos, de allá se derrocha esta ricura. Se dan cuenta la riqueza que tenemos en el Evangelio. Yo no quiero que haya si somos cristianos, seamos, perdonen por la palabra, pero mejor no seamos tan tontos. No nos alejemos de este cristianismo. Amén, gloria a Dios, aleluya.
Porque Cristo tiene grandes riquezas para nosotros. No seamos tan brutos. No hagamos eso, mi amado hermano. Amigo que estás aquí, no hagas eso. No hagas eso. No hagas eso. Verdaderamente no. No seamos tan tontos y nos vayamos de Cristo. Porque, primordialmente, estamos hablando de nuestra salvación y de nuestra perdición. Pero al ser salvos encontramos grandes riquezas. Y al seguir caminando sin Cristo, ya estamos perdidos. La vida es así. Amado hermano, entendamos nuestro ministerio, esforcémonos para encontrar nuestro ministerio y ahí vamos a trabajar en unidad en la iglesia. Yo quiero hacer un gran énfasis con todas estas cosas que les he dicho y en el nombre de Jesús espero que algo hayan captado. Quiero hacer un gran énfasis en la unidad. La unidad es la que va a hacer que esta iglesia se vaya y se expanda. Esta iglesia va a ser como un virus que corrompe las computadoras, pero este no va a ser un virus que corrompe, no. Este va a ser un virus que va y trae salvación, que atrae. El amigo que quiero ser, como decía el pastor anoche, yo quiero ser como ese cristiano, yo quiero ser como aquel. ¿Por qué se busca Cristo? Luchemos. Yo estoy en una lucha constante. Yo le pido, por favor, oren por mí. Yo necesito de sus oraciones. En las cosas que hago, yo necesito las oraciones de ustedes. En las cosas que ustedes hacen dentro del cristianismo, ustedes necesitan mis oraciones. Nos necesitamos unos a los otros. Por favor, no, yo verdaderamente se lo suplico, no deje de orar por mí. Niños, no dejen de orar por mí, oren por mí. Oremos los unos por los otros. Amén, gloria a Dios. Amemos al Señor cada día y busquemos cada día más nuestra unidad dentro de Cristo, porque eso hará que la iglesia se expanda, que la iglesia vaya y traiga más almas, que el amor que nos tenemos aquí dentro de la iglesia cuando venimos, hermanito, Dios le bendiga, brother, amén. No se quede solamente acá. Cuando vayamos allá, muera mi hermano, Dios te bendiga. Delante de los amigos, al que digan, aléjate de mí, yo no soy de los tuyos. Con esa palabra de que tú eres un homosexual, tú eres un de esto, a ti te gustan los hombres, por eso les das abrazo a los hombres. No, eso no. Como cristianos, amémonos los unos a los otros, démonos un fuerte abrazo. Gloria a Dios. Vayamos y que el amigo logre ver ese amor y diga, eso es maravilloso, mi hermano. Amén, Gloria a Jesús, aleluya. Demos testimonio del cristianismo, donde quiera que vayamos, esforcémonos. Le digo, cristianos, cada uno de todos los que somos cristianos y estamos acá, no fuimos plantados en un terreno infértil, estamos en un terreno fértil. Que usted sea un aragán, eso es otra cosa. Sí, Señor, aleluya. Perdónenme, yo sí los miro a todos a los ojos y pensarán que los estoy escaneando. No, quiero que se quede verdaderamente, sí, hagámoslo. Necesitamos hacer eso. Porque es necesario, porque así es como vamos a crecer, mis amados hermanos. Amén, gloria a Y Jesús. por último, ¿qué les puedo decir? De esa manera vamos a glorificar al Cristo de nuestra vida, al Cristo de nuestra alma, a nuestro Cristo Redentor. Y para esto quiero recurrir a las palabras de nuestro Señor, de mi amado Señor Jesucristo. Juan capítulo 13. Es palabra bastante maravillosa de nuestro Señor. Amén. La gloria, glorificando a Cristo en nuestra unidad. De esta manera es como nosotros glorificamos a nuestro amado Señor Jesucristo, en unidad. Sin unidad, nadie que diga yo soy cristiano logrará glorificar a Cristo tal y como es. Necesitamos tener unidad unos para con los otros. Ya, mis amados hermanos, en este punto, dejemos la murmuración los unos de los otros. Ya dejemos de apuñalarnos los unos a los otros, egocéntricamente, conscientemente. Ya no nos apuñalemos. Yo sí les hablo a todos con mi corazón, mis amados hermanos, amémonos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando un hermano me haga algo, luchemos por callar el orgullo y mi arrogancia hasta que Cristo venga aquí en este corazón. Como cristianos, digámosle a nuestro orgullo no y luchemos. Y si es necesario, incluso delante de aquel que nos está diciendo cosas malas, doblemos rodillas delante de ese individuo, pero digámosle al Señor, Señor, que mi orgullo no salga, por favor, te lo suplico. Amémonos unos a otros, dejemos de murmurar los unos de los otros, entreguemos nuestra vida en Cristo, depositemos todo en las manos de Cristo. Si somos cristianos fieles, fielmente estamos sufriendo. Si somos cristianos infieles, justamente estamos sufriendo, ¿cierto? Amén, gloria a Dios, aleluya.
justamente estamos sufriendo si somos infieles. Pero si somos fieles, mis amados, dignamente estamos sufriendo. Entonces, luchémonos por amarnos, entreguémonos al Señor, démosle nuestra vida a Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice aquí Juan capítulo 13, verso 33, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Dice la Escritura así: entonces, cuando hubo salido Jesús, 31, dice la Escritura: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más queremos en la vida? Mi Jesucristo hablándonos con sus palabras, diciéndonos que Dios será glorificado por medio del Hijo, y nosotros glorificaremos al Hijo, y el Hijo estará en el Padre. Por el Padre. Mis amados hermanos, luchemos por nuestra unidad como hijos de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Nuestra vida humana, entreguémonos a Dios. Ya dejemos nuestra humanidad por completo. Orgullo fuera, arrogancia fuera. Luchemos, crucifiquémonos todos los días. Dejemos nuestra vida en sacrificio vivo y santo delante de Dios, para que sea Él glorificado. Amén, gloria a Jesús. Amén. Poderoso Dios. Amén, Creo que en aleluya. esta noche todos nos